también me acordé. Ahí estoy grabando. Gracias. Entonces, nosotros en el curso, nuestro objetivo es conocer muchos tipos de resolución de ecuaciones diferenciales. Hablo de muchos tipos y no digo de saber todos porque es imposible. No hay una fórmula general para encontrar todas las soluciones de una ecuación diferencial. Entonces, tenemos dos preguntas que necesitamos responder antes de empezar a calcular las soluciones. La primera es, ¿será que existe solución? Es decir, ¿será que tiene una solución la ecuación diferencial? Y la segunda pregunta es, ¿será que es única esa solución? Entonces, esas son como las dos preguntas importantes antes de empezar a resolver la ecuación diferencial. Porque bueno, nosotros estamos en un contexto, ¿cierto? Hasta el momento que hemos estado resolviendo ecuaciones, ¿cierto? Pero todas son de un cierto tipo, ¿cierto? Si son de esta, sabemos que se pueden resolver de esta forma. Si son de esta forma, se hace otra cosa. Y así sucesivamente. Pero hemos visto varios tipos, pero faltan muchos más. Entonces ahora la idea es ver en general cuándo podemos tener soluciones y cuándo van a ser únicas las soluciones. Se habla de unicidad cuando, por ejemplo, acuérdense que si nosotros tenemos una ecuación diferencial y' es igual a f de x,y, esa es la ecuación diferencial en general, ¿cierto? Entonces nuestra solución va a aparecer que y de x va a ser una cierta función que pueda depender, va a depender de g de x más una constante c. Puede ser más c, o puede ser por c, puede ser c, g de x, ¿cierto? O alguna otra forma, pero aparece un c. Este c es para todo c que pertenece a la real. Y ahí entonces hablo de que la solución tiene una infinidad de soluciones. Porque voy a hacer variar el valor de c y voy a encontrar infinitas soluciones. ¿Cuándo nosotros encontramos una única solución? Cuando nosotros tenemos un problema de valor inicial, es decir, y' de f de x y y de x sub 0 igual a y sub 0, si tenemos un problema de valor inicial, si se dan cuenta, nuestro resultado siempre me va a dar una función h de x. Y ya me olvido del c. ¿Cómo hago desaparecer el c? Bueno, encuentro la solución general, ¿cierto? Y al evaluarla en la condición inicial, encuentro el valor de c que yo necesito para poder encontrar mi única solución. Entonces, hasta el momento, nosotros hemos encontrado infinitas soluciones a resolver ecuaciones diferenciales en general, ¿cierto? Y cuando tenemos problemas de valor inicial, nosotros encontramos una única solución, en ese sentido. Ahora la pregunta es, ¿eso es válido siempre? ¿O eso es porque estaba en esas condiciones, en esas ecuaciones en particular? ¿Ya? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora con el teorema de existencia de unicidad. Ustedes ya deben saber que un teorema, ¿qué significa que sea un teorema? Un teorema es como una afirmación demostrable matemáticamente, o sea, yo lo puedo demostrar, no es solamente que yo lo digo, sino que yo lo puedo demostrar, que es válido, es verdadero siempre. Siempre es verdadero. Eso es un teorema. Entonces, A es algo, es una afirmación, ¿cierto? Que va a ser verdadero. Si nos acordamos en álgebra 1, ¿cierto? Cuando teníamos una proposición, íbamos a decir de que esa es una proposición verdadera siempre, si era una tautología. Ya, los teoremas son tautologías, son siempre verdad. Y este teorema tiene nombre y se llama existencia y unicidad. Es decir, vamos a ver
cuándo es verdad que las ecuaciones diferenciales tienen solución, existe una solución, y cuándo esa solución es única. Eso es el teorema de existencia y unicidad. Entonces, para ello nos vamos a concentrar en el problema de valor inicial, claro, porque como les decía yo, en el problema de valor inicial, teníamos una solución. Entonces ahí hablamos de unicidad, ¿cierto? Entonces tendríamos que ir por esa dirección. Entonces nos concentraremos en el problema de valor inicial y' igual a f de xy y de x0 igual a y0. Fíjense que esta forma de escribirlo es la forma más general, ¿cierto? Del problema de valor inicial, así que vale todo para cualquier función. Importante es que el x pertenezca a un cierto intervalo, que esté bien definida la función f, y a también es un intervalo donde va a estar definida la variable y. Entonces, y a son dominios de la función f, donde esta función es una función, bueno, es una función de dos variables, tal que se va a cumplir de que x sub 0 y sub 0 también pertenecen al dominio. Es decir, las condiciones iniciales tienen que estar bien definidas, tienen que pertenecer al dominio. ¿Ya? Eso es, en eso nos vamos a concentrar. Entonces, como les decía, necesitamos hacernos dos preguntas. Siempre nos vamos a hacer esas preguntas. ¿Será que existe al menos una solución para el problema de valor inicial? O si existe una solución, ¿es esta única o existe más de una? ¿Ya? Porque, por ejemplo, nosotros encontramos una solución, pero ¿será que es única? ¿O será que hay que hacer alguna otra cosa y existe más de una? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de resolver. Y estas dos preguntas vamos a poder responder simultáneamente a través del teorema de existencia y unicidad. Pero antes de dar el teorema, necesitamos una definición. Vamos a hablar de función de Lipschitz para lo siguiente. Vamos a decir que una función real, quiere decir que y es un subconjunto de los reales, y va a los reales, una función que va de los reales, es Lipschitz en un cierto intervalo del dominio, si es que existe una constante positiva tal que cumple esta desigualdad. Entonces, si nos fijamos, lo que está diciendo aquí es, bueno, vamos a hacerlo rectas más rectas. Ahí. Ahí estamos. Entonces, si yo tengo dos puntos, T1 y T2, entonces me dice que de T1, pensemos que L es 1 por el momento. Supongamos que este es G de T1, G de T2. Entonces me dice que la distancia de las imágenes es menor que la distancia del dominio. Eso es lo que está diciendo la función Lipschitz. Si se acuerdan de continuidad, ¿cierto? Cuando hablamos de una función continua, uno habla de que existe el límite. Es decir, dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que T1 menos T2 es menor que delta, implica que G de T1 menos G de T2 es menor que epsilon. Entonces también habla de distancias que están en comparación. ¿Ya? Aquí dice, si a distancias pequeñas, sus imágenes tienen que estar en una distancia pequeña. Pero aquí es un poquito más restrictivo porque los compara de inmediato. Aquí habla de un delta y un epsilon. Bueno, el delta depende de epsilon, pero no están completamente ligados. En cambio, una función de Lipschitz sí. Esto es menor que esto, pero L es un valor positivo, pero puede ser pequeño también, por ejemplo. Puede ser un medio, un cuarto. Puede ser 2, 4. ¿ya? Puede ser cualquier valor positivo.
Entonces una función de Lipschitz en particular va a ser continua, ¿cierto? Pero no necesariamente puede ser diferenciable o derivable. ¿Ya? Entonces la Lipschitz está ahí, entre continuidad y derivable, está entre medio de esas dos condiciones. Y entonces a dicha L, a constante L, se le va a denominar constante de Lipschitz. Entonces, G es una función de Lipschitz y L es la constante de Lipschitz. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, G de t igual a C, esto quiere decir que es esta función. Ahí. Entonces, este es C. Y entonces aquí voy a tener T1 y T2, ¿cierto? Pero C es G de T1 y es igual a G de T2. Entonces, claramente, ¿cierto? Claramente, yo necesito encontrar G de T1 menos G de T2 sea menor o igual que L por T1 menos T2. Pero esta diferencia, como la función es constante, la diferencia es cero. Entonces, como esto es igual, puede llegar a ser igual, entonces podemos considerar el L igual a cero. Entonces, esa sería la constante de Lipschitz. ¿Ya? Porque las imágenes son iguales, así que no hay una diferencia ahí, entre las imágenes. Una función lineal de esta forma es también de Lipschitz. ¿Por qué? Vamos a ver. Tenemos aquí, tenemos acá. Vamos a suponer que esta es así. ¿Ya? Esta es G de t igual a mt más n. Es una recta, ¿cierto? Y entonces, si yo tengo un punto aquí, T1, y tengo otro punto T2, ¿cierto? Entonces, sus imágenes van a estar acá. G de T2, G de T1. Entonces, G de T2 menos G de T1 va a ser igual a M de T2 más N menos M de 1 menos N. ¿Cierto? Entonces se me van esos y me va a quedar M por T2 menos T1. Entonces aquí tengo el T2 menos T1 y está multiplicado por este M. Entonces L va a ser igual al módulo de M. Este M no necesariamente es positivo, entonces por eso no necesito colocar el valor absoluto. Entonces para una recta particular es continua, ¿cierto? Pero también va a ser una función de Lipschitz. Entonces les digo que la Lipschitz es un poquito más que continuidad, pero no necesariamente es derivable. Y acá G de t igual a t cuadrado es Lipschitz en A, B con L igual al 2 máximo entre A y B. Sin embargo, no es Lipschitz en un intervalo abierto, semiabierto. ¿Por qué? Fíjense que aquí es Lipschitz, pero va a depender del intervalo. ¿Y por qué será eso? Bueno, vamos a ver. Voy a tomar aquí la función, la primera función. Entonces, vamos a tratar de que sea lo más parecido. Más parecido a x cuadrado. Ahí. Y entonces, si el intervalo es A, B, supongamos que este es A y este es B, entonces en realidad la función va de ahí hasta ahí. Y no hay rama aquí, no hay rama acá. Puede ser que A y B estén a un lado o al otro lado, ¿ya? Pero fíjense que así la función. Y entonces, cuando yo hago, entonces vamos a poder tener aquí un T1 y podemos tener acá un T2. O al revés. Entonces, no necesariamente simétricos. Entonces, G de T1 menos G de T2 va a ser igual a T
T1 al cuadrado menos T2 al cuadrado. Y entonces esto es igual a menos T1 por T2 por T1 más T2, y que suma por su diferencia. Entonces aquí ya tengo el T1 menos T2, ¿y qué cosa será T1 más T2? Bueno, fíjense que dependiendo dónde está T1 y T2, esto será el máximo entre A y B, pero es el doble, así que es 2 veces. Esto es menor o igual que esto de acá. Claro, porque fíjense de que supongamos que yo creo que mi dibujito está muy chiquito. Vamos a ponerlo aquí en la recta nomás. Entonces, acá está A y aquí está B. No, vamos a hacerlo así. Aquí está 0, aquí está A y aquí está B. Primero positivos. ¿Ya? Entonces, T1 y T2 tienen que estar aquí, porque A y B son los extremos. T1 y T2. Entonces, ¿cuánto es la suma, el máximo de las sumas que puede haber entre este y este? Bueno, puede ser que en algún momento T1 sea A y en algún momento T2 sea B. Y si yo sumo los dos, entonces me va a quedar A más B. Puede ser también que T1 y T2 sean igual a B. ¿Cierto? Y si los dos son iguales a B, entonces T1 más T2 sería 2B. No sé, a ver. Aunque está por acá. 2B. Y por acá estaría la A más B. En esta recta, donde A y B son positivos y A es menor que B, tenemos esta condición, ¿cierto? Pero el valor de T1 y el valor de T2 tiene que variar en este intervalo. Entonces, lo más pequeño puede ser que sea igual a A, y acá puede ser 2A. Puede ser que los dos sean iguales a A, por ejemplo, y entonces la suma, necesito la suma aquí, la suma va a ser 2A. Y lo más grande quiere decir de que puede valer 2B. Entonces, esos son como las variaciones. Entonces, T1 más T2 daría entre 2A y 2B. Menor o igual y menor o igual. En este caso. Ahora, ¿qué pasaría si... no. A. No. B. A. No. Sí. Aquí vamos a poner. Aquí el 0. Aquí A. Aquí B. No sé si eso está bien. A ver, sí. Si sumo los dos, A más B, esto tiene que estar, le sumo negativos. Me da negativo. Entonces por acá está A más B. ¿Cierto? Y acá va a estar 2B y por aquí va a estar el 2A. Entonces tenemos lo mismo que antes, pero al revés. Pero T1 y T2 está aquí. Entonces el más grande va a ser en A, así que la suma va a ser 2A, que es el mayor. Y si los dos en extremos son B, que es el valor menor, la suma va a ser 2B. Entonces esto en realidad varía entre 2B menor o igual que T1 más T2 menor o igual que 2A. Entonces, si se fijan, es la misma, pero cambian de lado porque unas son valores positivos y otros valores son negativos. Y también, y eso se las voy a dejar de tarea, podemos ver cuando una está a un lado y cuando la otra está al otro. Es decir, tengo aquí el 0, aquí tengo A y aquí tengo B. ¿Qué pasaría?
Bueno, ahí va a depender cuánto vale A, si el A es más chico que el B en valor absoluto, ¿cierto? El A más B estaría acá, o si el B es más pequeño y el A es más grande, entonces acá estaría el A más B, no sé. Ahí va a depender del valor absoluto de A y B. O sea, ahí son varios casos además. Pero lo más importante es que aunque esté aquí y aunque esté acá, ¿cierto? Voy a tener 2B, voy a estar acá, 2B y 2A va a estar acá. Y entonces el T más 1, T1 más T2, también va a variar entre 2A y 2B. Entonces, dependiendo en dónde está, están en este orden o están en este orden, o en el orden al principio. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa saber las magnitudes de A y B y no el signo, perdón. Entonces yo voy a comparar A, voy a comparar B, ¿cierto? Y veo cuál es el mayor. Entonces, para hacerlo matemáticamente, uno coloca que es el máximo entre esos dos. Y vimos que la suma es 2 veces eso. Entonces siempre T1 más T2 es menor o igual que 2 veces el máximo entre eso. Y por eso esta constante de Lipschitz es esta de aquí, porque teníamos, a ver, ¿dónde está nuestra ecuación? Acá. Tenemos esta diferencia, ¿cierto? Que me va a quedar T1 menos T2, pero esto es menor que eso. Entonces me va a quedar que es menor o igual que 2 veces el máximo entre A y B por T1 menos T2. Entonces, esto tiene que ser una constante de Lipschitz. Pero si ahora nosotros tomamos entre 0 y más infinito, y ahora tenemos el 0 y más infinito, ¿qué va a pasar? Vamos a tener la misma función, pero de aquí hacia allá. Y entonces ahora puedo elegir cualquier T1 y cualquier T2. Aquí no me aparece el T2. Tiene que estar, pero mi dibujo no sale. Vamos a poner aquí el T2. Tenemos esta imagen y tenemos esa imagen. Entonces, aquí es G de T1 y aquí es G de T2. Entonces, si hacemos la diferencia, G de T1 menos G de T2 va a ser igual a T1 menos T2 al cuadrado, ¿cierto? Es lo mismo que anteriormente. Y entonces te va a ser T1 menos T2 por, bueno, voy a poner más, T1 menos T2, ¿cierto? Menos. Aquí está esto, pero ahora la pregunta es, ¿por cuánto voy a acotar esto? Esto es menor que ¿qué? Bueno, pero fíjense que no hay restricción acá porque el dominio llega hasta infinito. Así que pueden ser muy grandes y entonces la suma puede ser muy grande también. Entonces esto no es acotado. Es decir, no hay ningún valor que sea mayor que esa suma, porque estos valores pueden ser muy, muy, muy grandes. Entonces, eso puede ser más grande que algo que yo fije. Y si no es acotado, entonces no existe constante de Lipschitz. No existe L. Y si no existe L, no sería una función de Lipschitz. Entonces, fíjense que la función es x cuadrado en los dos momentos, ¿cierto? Pero va a depender del dominio, si es de Lipschitz o no. Así que no siempre la función me va a dar si es Lipschitz o no, sino que también tengo que analizar el dominio de la función. Si el dominio de la función me da que sea una función de Lipschitz. No sé si me están entendiendo. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Profe, para esto no hay algunos ejemplos numéricos, que igual así como con
al menos a mi parecer, con tanta letra igual, como que lo tengo ahí. Sí, sí, podemos hacerlo. Por ejemplo, mira, en vez de A, B, podemos hacer de un cierto intervalo. Es que con A y B por eso sale el máximo, pero ya con número ya no es necesario hacer el máximo. Usaremos la misma función, g de igual a t cuadrado, y vamos a poner entre 1 y 2. ¿Ya? Entre 1 y 2, entonces la función, voy a tomar que g de t 1 menos g de t 2 es igual a t1 menos t2, ¿cierto? Pero al cuadrado. Y esto entonces es igual a t1 más t2 por t1 menos t2. Entonces, si se fijan, aquí está el t1 menos t2 y aquí tengo que ver hasta dónde llega. Y aquí es importante el dominio. Esa es la parte del dominio. Esta función toma los valores entre 1 y 2. 1 y 2. Entonces, T1 y T2 pueden variar aquí. Aquí puede ser T1 y aquí puede ser T2, al revés. Puede ser más pequeño, puede ser más grande, ¿cierto? Si supongamos que T1, si T1 vale 1 y T2 vale 2, entonces la suma, ¿cuánto va a ser? 3, ¿cierto? Pero nadie me dice que necesito que T1 y T2 sean distintos. Entonces podemos suponer que T1 vale 2 y que T2 vale, vamos a poner que T1 vale 1 y que T2 vale 1. Por ejemplo, decir, los dos están acá. Entonces T1 más T2 es igual a 2. O también podemos decir entonces que T1 es igual a 2 y que T2 es igual a 2. Es decir, están los dos aquí. Entonces, si yo sumo, me da 4. Mi pregunta es, ¿habrá algún valor de T1 y T2 entre 1 y 2 tal que la suma me dé menor que 2? Yo digo que no, profe. No, ¿cierto? Sí. Mm, mm. No, porque estamos sumando los valores, ¿cierto? Y el más pequeño que puedo tomar son 1. Así que no hay ningún otro que esa suma me dé menor que 2. Ahora la otra pregunta es, ¿será que existe algún valor de T1 y T2 tal que la suma me dé más que 4? Y por lo mismo no va a haber, pues, porque T1 y T2 tienen los valores más grandes, ¿cierto? Así que no puede haber ninguna cosa. Entonces, aquí lo hicimos así como bien al detalle, colocando unos ejemplos, pero para empezar a tener la idea de dónde va a estar acotado el T1 más T2. Entonces podemos, en conclusión, después de analizar esto y responder las preguntas que les hice, ¿cierto? T1 más T2, digo que es mayor que 2 y es menor que 4. O sea, la suma de estos dos valores no puede variar entre más que estos valores. No puede ser menor que 2 y no puede ser mayor que 4. Ya, entonces, como yo quiero una desigualdad nomás, bueno, tomo esta. Entonces yo digo que esto es menor o igual que 4 por T1 menos T2. Y nuestra constante de Lipschitz en este caso sería 4. Y ahí yo demostré que era de Lipschitz. Es decir, para demostrar que la función es de Lipschitz, tengo que encontrar la constante de Lipschitz. Si no la puedo encontrar, no es una constante de Lipschitz. ¿Ya? Entonces la pregunta crucial es ¿por qué yo puse 4? ¿Cierto? ¿Por qué puse 4? Bueno, empecé a analizar todos los valores
posibles que hay en la suma de T1 y T2, y T1 y T2 estén entre 1 y 2. Aquí le puse 3 valores, pero para ver más o menos cómo funciona, pero como los puse en los extremos, ¿cierto? Ahí veo cuánto va a ser lo más pequeño, cuánto va a ser lo más grande y dónde va a variar. Cualquiera, por ejemplo, aquí puse 1 y 2, pues en los extremos, así que si pongo los extremos va a valer 3. Si los pongo todos aquí va a valer 2, y si los pongo los dos acá va a valer 4. Ya puedo tomar algunos entre medio, por ejemplo, no sé, 1,2 y el 1,8. No, no quería que saliera 3, 1,5. Entonces esto es 2,7. Entonces igual varía entre 2 y 4 porque me va a dar 7. Y el 1,2 está aquí, ¿cierto? Y el 1,5 está en la mitad. Entonces, la gran pregunta de esta función de Lipschitz es poder encontrar la constante de Lipschitz. Si se puede encontrar, voy a decir que es Lipschitz. Si no se puede encontrar, no será de Lipschitz. En el caso del intervalo aquí semiabierto, no hay cómo hacer que el T2 pueda ser un valor preciso y considerar un valor. No hay cota. Esto va a ir variando, va a ser cada vez más grande, porque el intervalo llega hasta infinito. Y por lo tanto, no puedo decir que T1 más T2 sea menor que algo. No es acotado. Y si no es acotado, no puedo encontrar la constante de Lipschitz. Ahora sí. Sí, profe, se entiende un poco más. Ya, gracias. Muy bien, entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Consideremos ahora una función que es diferenciable. Es decir, ¿qué quiere decir que sea diferenciable? Que existe la derivada. Existe g' de x para todo x que pertenece a y. Para todos los elementos del dominio existe su derivada. Y su derivada también es acotada por una constante L. ¿Qué quiere decir? Que sea acotada quiere decir que g' de x es menor o igual que L para todo x que pertenece a y. Eso quiere decir que sea acotado. Entonces, este es un ejemplo, ayuda para poder resolverla y encontrar la constante Lipschitz. Fíjense que si la derivada es acotada, usamos el teorema del valor medio y aparece casi de inmediato mágicamente nuestra constante Lipschitz. ¿Por qué? Porque el teorema del valor medio me dice que la diferencia de las imágenes es igual a la derivada de la función en algún punto dentro del intervalo por la diferencia de los puntos T2 menos T1. Es el teorema del valor medio y eso vale siempre para funciones diferenciables. Así que si la función es diferenciable, existe eso. Pero si ahora le ponemos valor absoluto aquí, me queda esto de acá. Pero la derivada es acotada, entonces es menor que L. Y sale de inmediato que es Lipschitz. Entonces, este ejemplo, en realidad lo que me está diciendo exactamente que en vez de estar así como medio al ojo, viendo cuál será la L en estos casos, si la función es diferenciable, como en el caso del t cuadrado, que es diferenciable, que es derivable, ¿cierto? Lo que hago es calcular su derivada de inmediato. Tomo la función g de t y entonces le aplico la derivada. Bueno, g de t o g de x. Está lo mismo, pero no voy a poner g de x. Ah, no, g de t está bien. G de t. Ahí. Tomo la función, derivo
Derivo, calculo su valor absoluto y veo si es acotada. Si es acotada, está de inmediato en mi constante de Lipschitz. Por el teorema del valor medio. Porque es acotada para todos los valores de t en el intervalo. En particular, para nuestro sí medio raro. ¿Ya? El teorema del valor medio me dice que si tengo T2, tengo T1, ¿cierto? Entonces, las imágenes de estos valores va a ser igual a G' de sí, y sí está en cualquier lugar aquí entre medio de esos dos. Y es entre medio y no en los extremos porque es un intervalo abierto. Entonces, está dentro de estos dos valores. Entonces se cumple esa igualdad. Es igual. Es decir, no siempre vale para todos los valores, pero sí va a existir alguno que sí vale. Eso dice el teorema del valor medio. Y entonces, como existe este sí, que la derivada cumple que es igual a esto, entonces yo sé de que la derivada de la función en todos los valores del intervalo es acotado. Entonces, particular en esto. Entonces, eso quiere decir que G' de sí es acotada. ¿Ya? Pero si acotada en este, también va a ser acotada para cualquiera. Y entonces, ahí aparece la función de Lipschitz. Este otro método, ¿cierto? Fíjense que es mucho más calculístico, en el sentido de que uno puede calcular exactamente cuál es la constante Lipschitz y no empezar como a adivinar en los casos anteriores. Entonces, también sirve para, es decir, podemos usar y mostrar que la ecuación de Lipschitz, o sea, la función es una función de Lipschitz, así, tomando la definición y encontrando el L, o si la función es derivable y la derivada es acotada, derivando la función y encuentro la constante Lipschitz. Lo importante es que, como yo les decía, la función de Lipschitz está entre continua y derivable. Entonces, si la función es derivable, diferenciable, siempre va a tener constante Lipschitz. Así que, si la pueden derivar, entonces van a encontrar la constante Lipschitz. Entonces, se van mucho más a la segura. Dame un ejemplo. Perdón. Esta. Vamos a ver que esta no es de Lipschitz en ningún intervalo que contenga el 0. ¿Y por qué? Fíjense que tengo esta función, g de t igual a la raíz de t, y vamos a tomar el intervalo 0,1. Como dice que no es Lipschitz en un intervalo que contenga el 0, vamos a tomar ese intervalo. Pero fíjense que si tomo las condiciones anteriores, esta función es diferenciable. ¿Cierto? Porque puedo derivarlo. Pero ¿cuál es la derivada? La derivada es 1 partido por 2 raíz de t. Entonces, esta derivada existe, pero para todos los t distintos de 0. Y ahí está el problema. Es porque en el caso anterior es como que daba por exigencia que fuera para todo X, ¿no? Dentro del intervalo. Claro, aquí habla de que la derivada es acotada, ¿cierto? Pero para todos los elementos del intervalo. En este caso, bueno, el 0 está en el límite, así que igual podríamos usar el teorema de valor medio porque el T1 y el T2 son valores que están entre 0 y 1 y no toman los extremos, o por lo menos no toman el 0. Ya, porque en el 0 es el problema. Necesito que T sea distinto de 0. Pero, entonces uso el teorema del valor medio, queda esto de aquí, ¿cierto? Y entonces me queda g de t2 menos g de t1 es igual a esto, porque esta es la derivada. Y me doy cuenta que si yo tengo que 0 es menor que t1 es menor que t2. Espérenme un poquito.
disculpen, que me llamaron por un medicamento. Entonces, aquí estamos considerando que T1 y T2 están de esa forma, es decir, tengo el 0, tengo T1, tengo T2, y puede ser igual a 1 o puede ser menor que 1. Entonces, si nosotros tomamos esto de aquí, eso quiere decir que son menores que 1. A ver. El gráfico de la raíz es así. Entonces, igual es creciente. Entonces, la raíz de T1 es menor que la raíz de T2 y es menor que 1. ¿Cierto? Pero cuando nosotros lo dividimos, esto se da vuelta, ¿cierto? Esto me va a quedar que queda 1 menor que 1 partido por la raíz de T2 y eso es menor que 1 partido por la raíz de T1. Entonces no se ve muy claro así porque tenemos dos desigualdades, pero mira. Tengo que raíz de T1 menos la raíz de T2. Entonces si lo divido, entonces me queda 1 partido por la raíz de T2, ¿cierto? Y esto es menor que 1 partido por la raíz de T1. Eso sí es verdad, ¿cierto? Y también, si ahora hago la otra, la raíz de T2 es menor o igual que 1, entonces 1 es menor o igual que 1 partido por la raíz de T2. Lo paso para allá, lo otro lo paso para allá, ¿cierto? Y entonces, ahí sí, puedo ordenarlo, me va a quedar que 1 es menor que 1 partido por la raíz de T2, y eso es menor que 1 partido por la raíz de T2. Tomé esta y después hago eso. Queda así. Entonces, lo que está diciendo aquí es que tengo en la recta, tengo el 0, tengo T1, tengo 1, ¿cierto? T1 y T2 están acá. Y en este caso, 1 partido por la raíz de T2 está aquí y 1 partido por la raíz de T1 está aquí. Ya, entonces tengo estos extremos y están en esos extremos. Entonces, si el valor de sí, está entre medio de esos dos, ¿cierto? 1 partido por la raíz de sí tiene que estar aquí. ¿Cierto? 1 partido por la raíz de sí. Y entonces tengo que 1 partido por la raíz de sí es menor que 1 partido por la raíz de T1. Hay un 2 por ahí, así que multiplico por 1/2 y me queda exactamente esto. Entonces, 2 raíz de sí es menor o igual que 1 partido por 2 raíz de T1. ¿Ya? Pero si G fuese Lipschitz de constante L mayor que 0, entonces vamos a tener que 1 partido por raíz de T1 es menor o igual que L. ¿Ya? Pero esto no puede ser porque si yo digo que existe una constante de Lipschitz que es mayor que esta, ¿cierto? Que es mayor que esta. Si yo hago tender el T1 a 0, el T1 cada vez más cercano al 0, que sí puede ser porque estoy dentro del intervalo, esto cada vez se hace más grande. Y si esto se hace cada vez más grande, esto no va a ser constante, va a ir variando y por lo tanto no voy a poder encontrar una constante L. No sé si me explico. Esto es por el teorema del valor medio. ¿Ya? Entonces aquí vimos que esto de aquí era el teorema del valor medio y esta fracción es menor que esa fracción por donde está el orden. Entonces,
si fuera de Lipschitz, entonces debería pasar que esto es igual o es menor o igual que L, ¿cierto? Es igual o menor o igual que L. Pero como el T1 puede ser tan próximo a 0 como quiera, no llega a 0, pero puede ser muy próximo a 0, entonces si yo hago tender el T1 a 0, voy a tener que 1 partido por 2 raíz de T1. Si el T1 tiende a 0, esto se hace cada vez más pequeño y por lo tanto este número se hace cada vez más grande y entonces tiende a infinito. Entonces si este se hace muy grande, ¿cierto? No hay ningún valor que sea mayor que él. No hay ningún valor mayor que infinito. Por lo tanto, es una contradicción y no es una función de Lipschitz. ¿Ya? ¿Y por qué salió todo esto? Fíjense que estamos bien en el sentido de que tenemos una función diferenciable, calculamos su derivada, podemos usar el teorema de valor medio. ¿Cuál era el pero? El gran pero es que la derivada está bien definida, pero para todos los valores distintos de 0. Y por eso para los valores distintos de 0 estará y podemos encontrar una función de Lipschitz, pero si el intervalo contiene el 0, entonces vamos a tener esa problemática y por lo tanto en realidad vamos a demostrar de que no es función de Lipschitz. ¿Está bien? ¿Alguna duda, consulta? No, profe, todo bien. Ya. Entonces, el teorema, gran teorema. Teorema de existencia y unicidad. Sea f una función continua y Lipschitz. Así que necesito que sea continua y además que cumpla que sea Lipschitz. Con respecto a la segunda variable, ¿ya? Acuérdense que vimos funciones Lipschitz en los reales, pero aquí esta función está en R2, porque es I cruz A. Entonces yo necesito que sea Lipschitz solo en una variable, en la segunda. Es decir, el X lo puedo fijar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que satisface esta inecuación, que f de x, y1 menos f de x, y2, ya el x y el x son iguales, pero estos y1 y 2 son los que vamos a hacer variar. Entonces, si las imágenes de estos valores es menor que L por I1 menos I2, entonces la función es una función de Lipschitz en la segunda variable. Entonces, con esa condición, vamos a decir que para todo x0 y 0 que pertenece al dominio de la función, el problema de valor inicial, que va a ser y' igual a f de xy y y de x0 es igual a y sub 0, ese problema de valor inicial tiene una única solución. Tiene una, quiere decir de que, quiere decir de que existe la solución y una única quiere decir que es única, que es unicidad. Entonces aquí en esta frase está la existencia y la unicidad de la solución. Y la solución, el intervalo máximo de solución, lo podríamos definir así. Fíjense que en realidad es bastante pequeño. X0 menos delta más X0 más delta. Para un cierto delta suficientemente pequeño. Así este teorema es un teorema local. Podríamos hacerlo un poco más global, pero viendo el caso particular. El teorema en sí me dice que va a existir una única solución en un pequeño intervalo de definición. Para la solución, para el dominio de la solución, ¿cierto? Ahí va a haber una única solución. Ya, eso se puede ir variando este intervalo analizando cómo es la función, si está bien definida en algún otro intervalo. Y ahí sí. Por ejemplo, y' igual a seno cuadrado de y partido por 1 más x cuadrado y de x0 es igual a y0. Fíjense que esta ecuación diferencial no la podemos hacer como en los casos antes vistos, ¿cierto? Porque no es de separación de variables y no es lineal tampoco. Tampoco la podemos sustituir
que me dé algo más o menos razonable. Eso no lo podemos hacer por los métodos. Tampoco vamos a encontrar la solución. El teorema dice es que existe, pero no dice cuál es. Entonces, para estas ecuaciones diferenciales podemos saber si es que existe o no las soluciones. Entonces dice, muestra que para cualquier par x0, y0 que pertenece a R2, es decir, para todo el espacio, el plano R2, el problema tiene una única solución definida en todos los reales. Entonces fíjense que el intervalo de definición que nosotros habíamos dicho que era una cosa local, nosotros podemos ver en el caso aquí particular de esta ecuación, ver la solución si estaba bien definida en ese intervalo y en algún poco más grande, un poco más, y en realidad vamos a ver de que está definida en todos los reales. Y se verifique que dicha solución es siempre no decreciente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ver? Las hipótesis del teorema me dicen que necesito que la función f sea continua y Lipschitz. Entonces, esta es función f. Esta es f de x, y. ¿Es una función continua? Sí, ¿Cómo? profe. ¿Sí? ¿Hay alguna indeterminación? Piense que hay un denominador, así que siempre hay que ver si es que se da cero en algún momento. En el denominador no habría problema porque está elevado al cuadrado el número, entonces siempre va a dar un positivo. Me llama la atención el i, no estoy segura si es igual a 0. Claro, sí, exactamente eso. Que el denominador siempre es distinto de cero. Un poquito. Siempre es distinto de cero porque 1 más x cuadrado siempre es distinto de cero, ¿cierto? Pero si el i vale 0, seno de 0 es 0, así que está bien definido. Así que no hay problema que el i sea 0. Acuérdense que el seno es una función continua y diferenciable, así que va a estar definida en todos los valores. Así que no hay problema. Esto para saber que sea continua tengo que analizar la función seno y tengo que analizar la función y partido por 1 más x cuadrado. Y entonces después tengo que hacer la composición de ellas dos. Vamos a poner esta g de x. Este es h de x. Entonces, esta función, bueno, le ponemos el cuadrado ahí para que sea cuadrado. Esta función es continua y diferenciable, así que no hay ningún problema. Y esta es la única condición, es que ver si esto es distinto de 0 siempre y si esto es distinto de 0 para todos los valores reales. Así que también es continua en todos los puntos. Ahora la pregunta es, ¿será que es de Lipschitz? Y entonces eso es lo que tenemos que verificar. Porque fíjense que el teorema me dice, tengo una función continua, que ya lo verificamos, y este Lipschitz en la segunda coordenada, ¿cierto? Entonces ya de inmediato el problema tiene una única solución. En realidad tengo que analizar que esta función c de Lipschitz es la segunda variable para ver de que si tiene una solución el problema valor inicial. Entonces lo que voy a hacer es calcular f de x y 1 menos f de x y 2 y ver qué pasa. Esto es igual a seno al cuadrado de i1 partido por 1 más x cuadrado menos seno cuadrado i2 partido por 1 más x cuadrado. Entonces no me preocupo del denominador porque es el mismo y tengo que ver qué pasa con los numeradores. O podemos calcular la derivada. A ver qué hacemos aquí. Calculamos la derivada. Ya bueno. Entonces podemos hacer eso por definición o podemos calcular la derivada en la segunda coordenada. ¿Ya? No sé si han visto derivadas parciales en cálculo 3. Pero si no, lo vemos acá. Las derivadas parciales para una función de R2 es derivar con respecto a X y con respecto a Y, ¿cierto? Vamos a tener dos derivadas parciales. Y las derivadas parciales se ponen con una D chuequita para saber que en realidad es una derivada parcial y no una derivada normal de una variable.
Eso, como tengo dos variables independientes, voy a tener dos derivadas parciales siempre. Si tengo tres variables independientes, voy a tener tres derivadas parciales. Y así sucesivamente. Entonces, yo quiero saber esta derivada. Porque quiero que sea Lipschitz en la segunda coordenada. Entonces calculo su derivada. ¿Cómo calculo la derivada de y? Bueno, pienso que x es constante. Pensando que x es constante, voy a derivar esto como si aquí fuera una constante c. Entonces la derivada de seno cuadrado es todo seno de lo que está dentro por la derivada del seno, que es coseno, por lo que está dentro, ¿cierto? Por la derivada de lo que está dentro, ¿cierto? La derivada sería, abajo es constante, así que lo dejo constante, y arriba es la derivada de y, que es 1. Así que esa es la derivada de lo que está aquí adentro. Entonces la derivada parcial es 2 seno por coseno por esto de aquí. Y entonces ahora yo lo tengo que acotar. Tengo que ver qué cosa es esto. Pero fíjense que esto es el valor absoluto, se comporta de la siguiente forma. Va a ser el valor absoluto de cada una de las cosas multiplicadas. El valor absoluto de 2 es 2, el valor absoluto de seno es el valor absoluto de seno, el valor absoluto de coseno. Y esto es así. Entonces, el seno está acotado por 1. Acuérdense que el seno, sin importar el ángulo, el seno es así. ¿Cierto? Entonces no pasa el 1 y no pasa el menos 1. Entonces, el seno de x es menor que 1 y mayor que menos 1. Es decir, seno de x, el módulo es menor que 1. Y el coseno es así. Así que también cumple que el módulo del coseno de x es menor que 1. Así que todo esto lo podemos acotar por 1. Ahora el problema es saber por cuánto lo puedo acotar este de aquí. ¿Cierto? A ver. Ya. Y este de aquí, no sé cuál es el gráfico de esa función. Bueno, pero miren, 1 partido por 1 más x cuadrado, yo quiero hacer que el x tiende a infinito. ¿A dónde tiende esto? Si el x tiende a infinito. A 0, ¿no? Porque esto se hace cada vez más grande, entonces el denominador más grande y por lo tanto esto tiende a 0. Si el x tiende a menos infinito, como tengo el cuadrado, también va a tender a 0. Y 1 partido por 1 más x cuadrado, si el x tiende a 0, si el x tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 1. Ah, ya. Entonces el gráfico de la función es así. Entonces, el menos infinito tiende a 0. Ahí, ahí. Esa es la función. Bueno, eso va a tender a 0. Entonces la función está acotada por 1 también. Podemos decir que está acotada por 1 y menos 1. En realidad está acotada entre 0 y 1, pero para el valor absoluto, entonces decimos que esto también es menor que 1. Menor o igual. Entonces la derivada es el df a de i es menor o igual que 2 por 1 por 1 por 1. Es decir, es menor que igual que 2. Y si la derivada es igual a 2, entonces Lipschitz. ¿Cierto? Es Lipschitz. Entonces, para el teorema de valor medio en varias variables, se concluye que f es Lipschitz en todos los reales. No tengo ninguna restricción. Este es un x. No tengo ninguna restricción, así que va a estar para todos los valores reales. Y entonces el teorema de existencia unicidad global, porque no hay restricciones, ¿cierto? Va a asegurar la existencia de una única solución. Como demostré que era Lipschitz, entonces aparece.
Y lo otro que me decía era saber si era decreciente o decreciente. Entonces calculamos la derivada y la derivada de y' es esto, ¿cierto? Y' es la función. Pero esto siempre es positivo. Entonces el i es siempre positivo. Si la función es siempre positivo, es no decreciente. Así que no hay mucho que hacer. Nunca, no es, siempre es no decreciente. Bueno, y ahí les dejo otro por si quieren resolver y justificar. Justifique la existencia y unicidad de ahora de esta función. Eso se los dejo de tarea para la casa. No sé si tienen dudas, consultas. Ok, Ninguna. ya. Entonces nos vemos en una semana más, que es la semana de receso. Ahí nos vemos después. Estén bien. Chau. Chao, profe. Gracias, Ya, está chau. bien. Igual.